Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es un nuevo episodio de QPP, ¿Quién pone la plata? Un resumen de las finanzas y economía de lo que fue pasando en la semana. Tenemos un poco de lo que pasa en el mundo, qué pasa en Argentina, que siempre está cargado de información, y bueno, lo que siempre, toda la información que trae Nico de los mercados financieros. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nau? Sí, la verdad, mucho cliente preguntando qué está pasando en el mercado, una subida muy brusca el lunes y ya después 2 días negativo, así que vamos a hablar un poquito de eso. Sí, la verdad que podríamos volver a repetir el título de la semana pasada, que fue volatilidad del mercado. Venimos teniendo mucha volatilidad, tanto en el exterior, fueron varios días de baja fuerte. Claramente había sido por el tema de Israel e Irán, los conflictos geopolíticos, eso le pegó muy fuerte al mercado. Algún que otro tema con las acciones. Tenemos también a Tesla que no para de bajar. La tasa de interés, como siempre, que cada vez la vemos mantenerse por más tiempo. ¿Por qué? Porque la inflación no baja. Esto es en torno a nivel mundial. Y eso claramente le termina afectando mucho a los mercados. Dijimos, están muy caros los activos, más que nada la parte de tecnología, y en algún momento íbamos a encontrar la excusa para que peguen una corrección. Y bueno, puede ser que el conflicto geopolítico termine siendo una estacada para los mercados financieros. Después, ya pasamos rápidamente a la Argentina. La Argentina bien está muy cargada de noticias en términos de lo que viene pasando con la inflación. Tuvimos la semana pasada que la inflación fue del 5,4% de la mayorista. Siempre es un muy buen dato que la inflación baje, pero que vos tengas una inflación del 5,4% implica que el mes que viene lo que se traslada al ser la mayorista va a ser mucho menor. Entonces, si vemos que el mes que viene tenemos la mayorista, o mejor dicho, abril tenemos una mayorista que está por abajo del 5%, después ya para mayo, junio, es muy probable que empecemos a tener datos mucho más alentadores, más cercanos al 5 o 6%. Eso viene por el lado de la general, pero por el lado de alimentos y bebidas, algunos research están diciendo que la inflación ya está cercana a cero y algunos están en negativo. Esto es un dato muy importante. Lo que más afecta hoy al pueblo es la inflación en la parte de alimentos y bebidas, eso lo tenemos muy claro. Y bueno, ya de repente podemos decir que la inflación dentro de este sector, según los datos que se están mostrando, ya tendería a cero. Algunos te están diciendo que hay deflación en algunos de estos puntos. A ver, siempre nos quejamos de la inflación, pero hay que tener en cuenta que la deflación es peor, porque la inflación la vas corriendo atrás, te deja de generar, o sea, cada vez tenés menos poder adquisitivo, pero la deflación lo que hace es que la economía se pare totalmente, o sea, vos no te conviene producir, porque vas a vender cada vez la mercadería a un menor precio. Por eso es muy malo la deflación. Teniendo en cuenta lo que va pasando con el dólar, el oficial está muy tranquilo, ya sabemos, con un crawling peg del 2%, que ya se está acercando, creo que hoy estaba alrededor del 1,9 mensual, puede ser que esté un poquito por arriba, puede ser que se frene en lo que queda de la semana, pero ese dólar está muy tranquilo. Vemos un banco central comprando reservas todo el tiempo. Hoy volvió a comprar reservas, creo que fueron ciento y pico de millones, 109 millones de dólares. Viene promediando ese número entre 100 y 200. Es un muy buen dato que el Banco Central esté teniendo compras de reservas constantemente, más que nada porque veníamos de reservas netas negativas, 11.500 millones. Bueno, ya se está hablando de que las reservas netas ya están entre neutras hasta positivas, depende de qué cálculo tomes. Y eso es un muy buen dato. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene el miedo de tener los dólares en el banco como pasaba hace 6 meses. 6 meses todo el mundo decía, saca los dólares porque el Banco Central no tiene para pagarme. Entonces los retiro lo antes posible. Los dólares alternativos que vendrían a ser el MEP, contado con liqui, el dólar blue, la verdad también están muy tranquilos.
estamos viendo que tiene una línea de flotación entre los 980, los 1050, por ejemplo, hoy está en 1010 el dólar MEP y en 1050 el contado con liqui. Son valores muy estables, claramente es por parte de la cosecha que está entrando fuertemente. El 20% le pega al contado con liqui y hace que se mantenga bastante tranquilo. Algo que tenemos que tener en cuenta también es el riesgo país, que vimos una gran baja del riesgo país, veníamos en valores de los 2000 y ya estamos en valores de los... Hoy está en 1200 y moneditas, había traspasado la barrera de los 1200. ¿Y qué pasó? De repente los últimos 2 días empezaron a tener una corrección los bonos. De repente vimos que hay un techo en los bonos, más que nada en la curva hard dólar, que hace que, por ejemplo, la L30 no pueda superar los $60. Y bueno, el riesgo país claramente depende del valor de los bonos. Y si pegan una baja los bonos, como la L30, que hoy estaba bajando 2%, y como el día anterior también, y puede ser que vos veas claramente cómo el riesgo país pega un pequeño salto. El riesgo país depende de esa curva de bonos. O sea, agarremos el promedio de los bonos de la curva hard dólar, y si la tasa de ese te da un 16%, vos le tenés que retar la tasa de libre de riesgo, vamos a hablar de la de Estados Unidos. Eso te da el diferencial. Si suben los bonos, baja la tasa, entonces el diferencial es mucho menos y eso es lo que mide el riesgo país. Vamos a hablar un poquito también de la política monetaria que tiene, fiscal, ¿no? También que tiene Milei en la cabeza. El otro día él estuvo en el Yao Yao hablando con los empresarios y creo que dio un panorama perfecto de lo que tiene en la cabeza y lo que va a hacer. Claramente tiene 2 anclas muy importantes, que es la fiscal, o sea, no gastar dinero, y la monetaria, que es no emitir. Muchos te dicen, no, sí se emitió dinero porque se compran dólares y eso hace que se emita dinero, pero lo importante es la base monetaria, ¿no? Porque después tenés los agregados monetarios que se van moviendo de diferentes maneras, dependiendo de 1000 cosas. Más que nada, la tasa, los pasivos monetarios son algo que le pega directamente a ese valor, que lo están bajando. ¿Por qué? Porque están licuando todo eso con la salida de las LELIQs y de los pases, bajando la tasa de referencia todos los meses, 10 puntos, la verdad que es algo muy bueno para la parte monetaria, ¿no? Que claramente tenés que pagar menos intereses sobre la deuda que está en el mercado, las monedas que están en el mercado. Entonces, por un lado, tenés que la parte monetaria la tiene totalmente clavada y la parte fiscal la tiene bastante para 10 puntos. ¿Por qué? Tenés superávit financiero y comercial. También dijo el lunes que tuvimos superávit comercial y financiero en el trimestre por 1.3 billones de pesos. No tenemos estos datos hace muchos años. Es muy bueno que la economía de un país tenga superávit porque, simple, vos no tenés que pedir prestado dinero para compensar ese déficit o no tenés que emitirlo. Entonces, la causa de todos los males en lo que es inflación es el déficit. No hay otra forma de verlo. Bueno, ahí te quería agregar algo que dijo Milei en el hotel. Fue que este gobierno se va a encargar solamente de la macro, que la micro la va a tener que sacar el privado y la gente adelante. Entonces, claro, yo veo mucha gente que todavía no entiende eso y que se pregunta en qué momento sale un salvataje del Estado a cierto rubro o alguna cosa, y lo dijo también en la cadena nacional. No esperen que el Estado sea expansivo para levantar la demanda o incentivar el consumo. Él va a arreglar la macro, la micro la vamos a tener que arreglar nosotros, el privado, generando inversión y laburo. Así que entiendan eso, porque veo un montón todavía llamando al papá Estado en qué momento va a aparecer. Claro, es una visión que está también es la idiosincrasia de tantos años que vos tenés déficit y cada vez estás acostumbrado a que haya inflación y estás acostumbrado a que haya devaluaciones constantes. Uno piensa en eso y no se lo puede sacar de la cabeza. Milei te está diciendo, el dólar no lo voy a tocar.
Y no va a subir el dólar, no es porque lo va a tener administrado y agarrado con alambres como se hicieron en los últimos años, sino que él, al no moverte la base monetaria, esto lo explica Mac Pato en esos videos que se veían hace mucho tiempo. Si vos no tenés variación en la emisión monetaria, el dólar te va a subir, pero te va a subir un poco transitoriamente porque vas a tener que sacar pesos de otro lado, o sea, de, no sé, bienes. O sea, vos no vas a tener que distinguir entre voy a comprar dólares o compro la comida. Es simple. Y eso va a tener correcciones, va a tener fluctuaciones muy chicas. Entonces, el dólar no es una alternativa de inversión y por eso él te dice, inviertan ahora, vendan los dólares, pónganse a invertir, porque van a tener rentabilidades muy altas, porque como la economía está totalmente castigada y vos sabés que en Estados Unidos con una rentabilidad del 20% sos una joya. Acá tenías que agregar un 100% de rentabilidad porque tenés un montón de impuestos y que no sabes qué va a pasar con el dólar, le subís el precio a tus productos. Y bueno, eso no va a pasar. Inviertan ahora porque de ahora en más el costo del capital es... no el costo del capital, el costo de invertir contra la rentabilidad que vas a tener cuando la economía se recupere es muy alto. Eso es lo que él plantea. Entonces, básicamente los invitó a todos a vender los dólares y invertir, comprar maquinarias para que empiece a funcionar. No sé, por ejemplo, lo que es toda la parte de construir calles, puentes. Bueno, muchachos, pónganla ustedes y después vemos cómo arreglamos. Eso es lo que está diciendo, porque yo no la tengo. Claro, o pongan algo como cobrar eso. Eso es lo que está diciendo básicamente Milei. Y bueno, claramente hay que entender algo de lo que es el superávit, ¿no? Si vos no tenés superávit, me vienen preguntando muchísimo, porque veo que no tienen claro qué es el superávit financiero, el superávit comercial, qué es el superávit gemelos. Hay que entender algo. Vos tenés lo que recauda el Estado y lo que gasta. Eso te da el resultado primario, ¿está bien? Y vos después a eso le sacás los intereses de deuda y tenés el resultado financiero, ¿está bien? El financiero es el número uno, el que se fija, che, cómo venimos o sea, cómo viene la cuenta, gastamos más o menos, ¿está bien? Después tenés el comercial. El comercial es cuánto exportamos y cuánto importamos. Y la combinación entre los dos es lo que te da el famoso superávit gemelos. Eso hay que entenderlo porque muchos tenían algunas dudas de qué era, estaban tan confundidos, si era el primario y el financiero eran los gemelos y no tenían en cuenta el comercial. Lo que genera esto es que vos no tengas que pedir, el Estado en realidad no tenga que chupar financiamiento de distintos mercados como exterior e interior, y teniendo en cuenta el exterior lo tenías totalmente cerrado, el interior, el mercado interior de deuda, ¿quién lo tomaba? Totalmente el Estado, con las LELIQs. Entonces ahora lo que vamos a ver, y ya está pasando, es que todo ese flujo de capitales, o sea, todo el dinero que había, que antes lo chupaba el Estado para financiar ese déficit, ahora está empezando a entrar en el mercado. Estamos viendo como los bancos están desesperados por prestar dinero. El Banco Nación el otro día sacó tasas del 38%, no sé si 38 o 48, porque vi dos cosas diferentes, pero vamos a suponer que tomó el 48%, que es baja. Claramente están desesperados. Y hablas con diferentes bancos también, están bajando las tasas. Ves lo que está pasando con el mercado financiero, que lo que son descuentos de cheques, pagarés, y también tienen tasas que están en torno al 50%, muy por debajo de lo que te paga un plazo fijo. ¿Está bien? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué volvió a aparecer? Los hipotecarios. Eso es un muy buen dato. Los créditos hipotecarios es algo que una economía tiene que tener. Argentina había desaparecido totalmente y ahora empezaron a aparecer. Me preguntaron, Nahuel, ¿es buena idea tomar un crédito hipotecario? En este caso es el banco hipotecario, tiene plazos de 30 años, cosa que sería ideal en un país, es normal también en los países que haya ese nivel y plazo de crédito. Pero el problema es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es UVA más 8,5%. Ya sabemos qué pasó con los UVA, ¿no? Ya sabemos la historia, qué pasó con los UVA, que la verdad, a mi entender, no perdieron dejaron de pagar un alquiler por tener la casa propia. ¿Se te aumentó? Sí, te aumentó. A veces te aumentó más de lo que vos estás ganando, sí, pero vos estás comprando tu casa. Vamos a ser sinceros, porque los alquileres también subieron muchísimo, excepto por la ley, y bueno. Eso es otro tema. Pero claramente
¿El miedo está? Sí. Ahora, a mi entender, la tasa igualmente es muy alta. En Estados Unidos vamos a calcular que es un 6-7% tenés un crédito hipotecario, en el cual 3 es inflación. Entonces, diría, estás pagando un pedacito chiquito, 2%. ¿Por qué? Porque tiene la economía estable. Acá estás pagando la inflación más un 8,5%. Y si no se te llega a frenar la inflación, esperemos que en algún momento que se frene, o ponele que viene Milei 4 años, te la frenó y después viene otro gobierno, como los anteriores, donde vuelve a haber inflación alta, y Hay mucho va a ser riesgo, doloroso muchísimo pagarlo. riesgo. Y bueno, eso es muy buen dato, pero por ahora no es el momento de tomar ese tipo de créditos. Y por último, mañana va a haber una licitación, están apareciendo licitaciones constantemente, y justamente la semana que viene tenemos otra licitación, mañana tenemos otra licitación en la cual se van a dar 2 LECAPs, un bono SER y uno dólar linked. La semana pasada vimos que el dólar linked fue totalmente desierta, nadie quiso tomar ese tipo de crédito, nadie quiso invertir en ese tipo de crédito. ¿Por qué? Porque están viendo que el dólar está planchado. Entonces, si está planchado, ¿para qué voy a entrar en... Lo innovador en esta licitación que vi que el dólar linked es cupón cero. En el mercado no teníamos un dólar linked cupón cero hasta el momento. Pero fuera de eso, nada nuevo. Pero bueno, nada, lo importante es, ahí ya están, todo el mercado está viendo que el dólar no se va a mover. Por eso sale desierta. Vamos a ver qué pasa mañana con esta, pero seguramente también termine saliendo desierta. Y después tenés la LESER, que es la TZXM6, si no me equivoco. Claramente, si te están bajando la inflación, también va a haber menos cantidad. ¿Y por qué te ponen dos LECAPs, o sea, a tasa fija? Justamente porque todo el mundo está viendo entrar ahí. O ahora, en tasas, entre comillas, altas del 60, 70%, se estima que va a salir entre 60 y 70%. ¿Para qué? Para quedarte a largo plazo, y vos, cuando baje la tasa, vos todavía vas a seguir cobrando una tasa más alta. Eso es lo que está buscando el mercado, y era lo que veníamos planteando hace rato. Ya se está hablando de que la inflación de abril va a ser más baja, la van a volver a bajar la tasa de interés, entonces te conviene ya estar invertido en este tipo de instrumentos y clavarte hasta un año, porque ahora creo que es en noviembre y mayo, salió octubre, enero, noviembre, ahora salió, creo que diciembre no hay, y creo que, marzo no, mayo, perdón. Así que bueno, eso es lo que viene pasando en Argentina, y ahora, Nico, te doy lugar a que me hables y me cuentes qué es lo que está pasando con el mercado financiero. Dale, vamos a ver de todo un poquito. Como siempre arrancamos, vemos la curva de los bonos que más le gusta al mercado, que son los SER y los bonares. Bueno, los SER castigadísimos, venían desde que se conoció que la inflación mayorista era del 5%, yo creo que hay hasta gente que apuesta que abril venga muy parecido a eso. Entonces vimos no una puerta 12, pero sí una salida interesante de los SER. Hay que también tener en cuenta que antes de que se develara el último dato de inflación estaban un poquito inflados, sobre todo la gama del TZX en todas sus variantes. Pero, el TX25 estaba carísimo. Sí. Pero muy puntualmente pasó un dato ayer, que es que hay una normativa que se activó del Banco Central que desde enero. Es como que le prometieron a los bancos que entraban en estos bonos que le iban a sostener la tira a la que entraron en la licitación en el caso que se caiga. Entonces el mercado vio que el gobierno utilizó pesos para mantener en tires algunos bonos. Y eso no gustó mucho. Yo creo que eso dejó un clima medio oscuro en el mercado, por así decirlo. Pero al mismo tiempo el gobierno se da vuelta y anuncia la licitación. Entonces para mí la estrategia es: te emito, te banco el bono, pero al mismo tiempo chupo pesos con una nueva licitación de más o menos del mismo monto. Te puede salir muy bien mientras que el mercado te crea, pero me parece una jugada arriesgada. Entiendo también que esa cláusula se hizo en enero, cuando el gobierno recién arrancaba y nadie confiaba ni sabía lo que iba a hacer Milei. Entonces la han metido como diciendo, bueno, entren a las licitaciones que nosotros los vamos a bancar. Fuera de eso, hoy vimos, pareciera que los SER hicieron piso.
y ya vimos algún verde de rebote, pero fue un recorte aprox entre el 16 al 10% dependiendo del bono que vos elijas. Después en los bonares, semana anterior, creo que a la mitad de semana había habido un recorte fuerte, que incluso lo llegamos a ver en 53 centavos de dólar al AL 30. Lo recuperó en 2 días, me acuerdo, y ya a principio de esta semana tocó los 60, pero apenas lo tocó y quedó en 59,7, ponele. Sí, es como que se nota, nosotros venimos hablando que estos instrumentos como que el mercado no sabe en qué momento salir. Todos tenemos algo, pero no sabemos cuál es la línea para salir. Y los 60 dólares, si vemos nuestros primeros programas, era un precio muy psicológico. Entonces sabemos que ahí tenemos una primera resistencia. Sí, yo lo que creo que va a pasar, porque vos lo que decías al principio, que hay que bajar un poco más el riesgo país para acceder al crédito, etcétera, que el gobierno va a testear llegar a los 60 y le va a tirar ese empujoncito que necesitamos, que te toque 62, 63 y ahí el inversor va a decir, bueno, vamos a la próxima aposta que es 65. Creo que va por ahí, pero avanzó muy rápido. Yo la verdad pensaba a fin de año tenerlo en 70, no llegamos ni a la mitad de año y ya tocamos los 60. Así que eso te puedo decir, la verdad no hay nada de qué preocuparse, pero nada, para mí fue un techo. Puede ser que tenga mucho que ver también con lo que está pasando con la ley bases. Dijimos varias veces que las acciones y los bonos, los activos en Argentina van a depender mucho de lo que pase con la ley y el DNU. Bueno, casualmente... Hoy tuvimos un par de tropiezos ahí en ese sentido. Mira, ahora casualmente te pongo el gráfico del Merval y el Merval con sus curvas habla por sí solo de lo que vos estás diciendo. ¿Qué teníamos nosotros? Teníamos marcada esa lateralización, ese descanso que tenía, que lo rompió con un velón bastante fuerte, quiso hacer un pullback. Ayer, el velón fue el lunes, que vimos todo volado para mí con la expectativa de lo que era la cadena nacional. La cadena nacional anunció lo que todos sabíamos, porque lo había anticipado en Yao Yao, no vino con sorpresa. Hace un pullback, parece que va a resistir sobre esa lateralización, pero hoy cae fuerte. Y como vos decís, te está mostrando, estoy en wait and see, estoy viendo qué pasa. Eso te está mostrando el gráfico. Y la ley bases, bueno, hoy salieron un par de noticias, una de Pichetto y otros diputados y senadores más, que veían algunas cláusulas nuevas agregadas que no le gustaba mucho, como lo laboral, lo tributario. Así que yo diría que mientras esté en el canal, no tomaría ninguna decisión. Si estás comprado, si rompe el canal hacia abajo saldría. Pero si no estás dentro del Merval, espera que rompa esto porque te puede pasar lo mismo que pasó en la primera votación, que se vino todo abajo. Eso en cuanto a lo local. Además, nos sirve también como excusa para tomar ganancia, pues miren, ese último movimiento fue bastante interesante. Acciones como Galicia en ese movimiento subieron un 32%, así que sana toma de ganancia. Yendo al S&P, bueno, este se puso interesante porque caíamos como en un agujero negro después del contexto bélico. Pero parece haber encontrado un stop de caída, sube fuerte en lo que fue el martes y hoy está tomando un descanso, pero miren dónde frena. Frena donde teníamos marcado la lateralización anterior, donde hay un soporte interesante. Yo creo que debería ahora el precio lateralizar antes que seguir subiendo. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay algunas oportunidades, obviamente, por ejemplo, Tesla cayó muy fuerte, pegó un velón de un 10% más o menos a la baja. Entonces esas son acciones que yo iría monitoreando para subirse cuando den una clara recuperación. Otra muy buena que el mercado le gusta es United and Health, que también venía cayendo mucho por noticias, no por sus balances, sino por noticias, y paga muy buenos dividendos y es una excelente empresa. Y tenemos al final Tesla, que hoy tuvo un gap muy fuerte hacia arriba de un 12%, y eso que presentó un balance malo. Yo creo que el mercado dice, ya Tesla a estos precios es para apostar, pero a mediano y largo plazo, no esperes que esto vaya a ser tan estable. Hay mucha volatilidad en esos activos. Bueno, vamos al Nasdaq. El Nasdaq lo mismo. Como siempre decimos, es mucho más pronunciado que el S&P. Lo ven, la caída es mucho más fuerte. Y hoy tiene mayor beta. Sí, tiene una beta mucho más grande. Y lo que fue la recuperación fue más corta que la del S&P y el recorte de hoy fue más largo. Entonces también te está diciendo, ojo con las tecnológicas, capaz que toca un descanso y no por unas semanas, capaz que tengamos unos meses de descanso. Eso básicamente es lo que te traigo now en el mercado accionario.
Bueno, perfecto, muy buen análisis, Nico. La verdad, la volatilidad es lo que es, creo a mi entender que va a ser el título de los próximos meses, te diría. Es más, acuérdense que hay una frase muy grande, selling may I go away, que te dice, vende en mayo y descansad tranquilo, que no sé si lo tendría muy en cuenta, pero es una frase que está hecha por lo que pasó en años anteriores. Y la clave es vende en mayo. Y ya se está viniendo mayo. Así que bueno, muchachos, muchas gracias, gracias Nico, gracias a todos por vernos. Síganos en las redes, en Instagram, en YouTube, que siempre estamos trayendo información de lo que pasa en la semana. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.